Bienvenidos a este A Fondo en Vivo sobre todas las preguntas que tenemos de cara a la segunda vuelta, que ya va a ser en menos de 15 días. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Tal como están las cosas y los planteamientos, pues lo que tenemos es dos campañas que están tratando de decir que sí van a hacer debates, pero realmente creo que no va a haber. Y tenemos también, pues, dos posiciones muy encontradas, unas manejadas por Iván Cepeda, su candidato, el candidato del Pacto Histórico, y monitoreadas desde el Olimpo del poder por Gustavo Petro, quien se ha metido prácticamente en la campaña, ¿sí? Y esto está creando cortocircuito, pues, también con Iván Cepeda. Por el otro lado, tenemos a una campaña que está muy silenciosa. Solamente ha dado una entrevista a ese candidato a un medio que es muy afín a él, que es la revista Semana. Lo que hoy sabemos tiene que ver con una decisión por parte de Iván Cepeda de anunciar en un comunicado que él mismo leyó, de papel y todo, de 12 minutos, ¿no es verdad?, en el que decía que se suspendía de común acuerdo el comité que estaba recogiendo firmas para convocar la Asamblea Constituyente, un comité que había sido impulsado desde el gobierno de Gustavo Petro. Ese anuncio busca de alguna manera mitigar o por lo menos atraer a muchos indecisos que habrían votado por el centro, con los candidatos del centro, y que lo habrían hecho precisamente porque no estaban de acuerdo con la decisión de Iván Cepeda de seguir con la tesis de Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente, por los peligros que eso supuestamente y evidentemente trae para el orden constitucional, hacer en este momento sin ningún acuerdo una asamblea constituyente a la loca, más o menos, que era lo que planteaba él. Por eso hemos invitado aquí para que nos cuente y nos analice más bien qué es lo que está mirando en la fotografía de hoy, a uno de los expertos más sabios que tenemos en materia de campañas presidenciales, ¿no es verdad? Que además ha sido el que ha estado detrás de muchas campañas presidenciales. Y yo creo que es una persona cuya voz pues es muy escuchada. Ángel Becasino, bienvenido. Gracias por invitarme. Usted, para que la gente no se olvide, fue el que estuvo detrás de la campaña precisamente de Rodolfo Hernández, ¿no es verdad? Hace 4 años. Hace 4 años estuve en la estrategia de Rodolfo, hace 8 años estuve en la estrategia de Gustavo Petro. Y en el 14 en la segunda vuelta de la campaña de Juan Manuel Santos. Imagínese. Para atrás otras. Pues sí, usted ha estado por todas eso. Por eso, inmejorable invitado para analizar cuál es la fotografía de hoy, qué está pasando hoy, cómo se están moviendo esas fichas. Y yo quería comenzar por esta primera, la decisión de Iván Cepeda después de haber salido de segundo en la primera vuelta, con una ventaja, digamos, importante de Abelardo de la Espriella, casi más de 670,000 votos, anunciando que se acaba el tema de presentar las firmas para el comité que estaba impulsando la constituyente. ¿Eso qué significa? ¿Usted cómo vio ese anuncio? Y antes de que conversemos y que nos responda, yo quería poner un poco el clip para que mirara cómo fue que, digamos, estéticamente también se está planteando la campaña, porque Iván sale mucho más trajeado, ¿no? Sí. Hoy, el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión sobre el momento que atravesamos, ha decidido dar por concluida la recolección de firmas de respaldo a esta iniciativa. Ha dicho que, atendiendo el llamado de diversos sectores democráticos, toma la decisión de sumarse a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Aida Quilpué e Iván Cepeda para la construcción de un gran acuerdo nacional que materialice las reformas sociales.
agradezco este acto de grandeza política. ¿Qué impresión te deja este cambio? Es un cambio de rumbo de la campaña de Iván Cepeda. Comencemos por eso. Sí, es un intento de cambio de rumbo. Tardío. Tardío en cuanto a la segunda vuelta, que comenzó el domingo en la tarde de la primera vuelta, y que la campaña de Iván Cepeda ha tardado días en reaccionar, en tener una primera reacción sobre un tema que venía lastrando esa campaña en toda la primera vuelta. Pero hay que observar que ha sido una estructura de campaña, la de Iván Cepeda, que se ha comportado como aquella cosa de un tema de Charly García, de un personaje que decía: el Titanic es inundible. Esa campaña consideraba que era inundible, sí, que ganaba en primera, se atrevían, que ganaba la presidencia en primera y demás. Es decir, ahí hubo algo que requería, en principio, dos correcciones fuertes. Una era la de la constituyente y otra era la defensa de la paz total. La paz total todavía no han manifestado nada. Puede que en los próximos días, tardíamente, reaccionen. Hoy, conversando con alguien, yo tenía una imagen de esta campaña que da la casualidad que emboca con el animalito del otro lado, que es una campaña en la cual Petro, que fue el que tomó las primeras grandes decisiones, por lo menos de esta campaña, tomó una decisión de dar la pelea burro amarrado contra tigre. Y eso es lo que uno está viendo en esta campaña. Es una campaña que se comporta, la de Iván Cepeda, que se comporta de una manera fuera de época, fuera de comprensión del estado anímico, el estado, la atmósfera que hay en el país, las preocupaciones que tiene la gente, la forma en que la gente mira las cosas y la reacción de la gente frente a los mensajes. Entonces vos tenés una suerte de campaña en blanco y negro. Como el cine antes de que llegara el Technicolor, ¿viste? Sí. Y la campaña frente a esta, la campaña de Abelardo, es una campaña que está utilizando herramientas que han funcionado en un montón de otros lugares, recursos efectistas, publicitarios, y que se muestra como un espectáculo en colores. Sí. Entonces atrae a un público que es el electorado, que no está, digamos, en una posición de analizar a fondo las cosas. Okay. Entonces ahí tenés un problema general que está teniendo la izquierda. La izquierda se sigue basando en el documento extenso, en el argumento extenso. Es más, si vos mirás cómo se comporta Iván Cepeda, ahora ya en la formalidad de mostrarse como presidente, ¿no es cierto? Sí. Ahora hace, pues digamos, está mucho más arreglado. Claro, en una estética hay una corrección estética, en las últimas horas. Ya han pasado 3 o 4 días, finalmente, corrección estética. Pero esa cosa de hablar pausadamente, voy a usar una palabra horrible, aburridamente, ¿no es cierto? Es como un argumento de seriedad, de profundidad. Frente a eso tenés una especie de Mick Jagger, ¿viste? Que anda bailoteando por arriba y por abajo, que es Abelardo, que es una persona que siempre se ha comportado como un showman, desde el oficio de litigante, que en el fondo el oficio de litigante es un oficio, en cierta manera, de showman. Es un tipo que maneja una dramaturgia en el juzgado, ¿no es cierto? Y que convierte cada caso en una especie de teatralidad. Entonces él tiene ese oficio. Cuando dejó de litigar, fíjate que su intención era volverse o mostrarse como un cantante napolitano medio, después tomar otros perfiles, diseñador de moda, creador de rones, en fin, escritor de novela negra o de cuentos de tipo novela negra. Y Abelardo venía buscando el estrellato en el escenario y venía preparándose para eso y finalmente encontró su mejor versión, que es la que está jugando ahora. Que es la de candidato. Es la de candidato. Frente al otro que es simplemente una especie de telón de fondo en blanco y negro. A ver, ¿qué hay detrás, digamos, de los errores de la izquierda? Porque evidentemente había una pretensión de que la izquierda iba a ganar en primera vuelta.
este resultado electoral del domingo pasado yo creo que les debe haber demostrado que estaban errados. Y una de los errores que se cometieron fue que despreciaron de todas formas a la centroizquierda y a los de centro, porque consideraban que con solamente el voto que ellos tenían de los que nunca habían votado y que hoy se sentían representados por un primer gobierno de izquierda, era suficiente. Y de verdad aumentaron la votación. Sí. Les fue bien. Lo que pasa es que... Es una buena votación. Es una muy buena votación. Pero resulta que no previeron que su oponente, el señor Abelardo de la Espriella, iba a poner muchos más. Sí. El voto que se logró, o que logró la izquierda, digamos, es un voto fortalecido frente al voto del 22 por la gestión de Petro, que si bien defraudó a mucha gente, sí sostuvo la ilusión en Petro. Por eso Petro está terminando gobierno con una aceptación alta, ¿no es cierto? Entonces tenés eso. Pero hay una cosa de fondo que es cuando empiezan los que uno podría decir errores. Vos mencionaste, se niega la posibilidad del centro, se niega a abrirse a ese centro izquierda, digamos, que en realidad es una izquierda blanda, ¿no es cierto? Ese centro izquierda. Yo me acuerdo, François Mitterrand tenía una definición del centro que decía: el centro es una derecha blanda. Okay. El centro en realidad es una derecha blanda por un lado y una izquierda blanda por el otro lado. Y está regido por una cantidad de miedos, inseguridades, que hacen que finalmente entre en una especie de mercado de oferta y demanda. A ver quién me puede dar la sensación de que voy a estar un poquito mejor, más seguro y ese tipo de historia, y para allá se empieza a ir. Petro tuvo la posibilidad de tomar decisiones que le iban prácticamente a asegurar la continuidad del proyecto que él ha dejado muy inconcluso, diría yo. Ese segundo gobierno que podría hacer eso, bueno, tenía cara, ¿no es cierto? Tenía cara. Él, en principio, cuando tomó la decisión de Iván y le insistió, cosas que uno se ha enterado, Iván en principio era, digamos, no se plegaba a esa idea. Exacto, y además no quería, aquí vino y dijo yo no quería. No lo tenía ni en mi cabeza ni en mis proyectos ser candidato, y en realidad pues yo le creo. Sí. Sin embargo, cuando Petro salió con el pedido de que sea por aclamación el candidato, y se resistió Carolina Corcho, acordate, y por eso hubo consulta, y bueno, ahí tomó una decisión que sospecho que Petro era consciente. Petro es un hombre que usa bastante su inteligencia, entonces no podés pensar que cometa errores. Él tomó una decisión, y la decisión fue liquidar cualquier otra opción e irse adelante con este candidato que es Iván, que puede llegar a ser un buen presidente, podríamos decir, pero que es un pésimo candidato. Y la campaña electoral es una batalla detrás de la otra que requiere una serie de condiciones que no las tiene Iván Cepeda. ¿A qué te refieres en ese sentido? La puesta en escena, la actitud, la fuerza de la actitud, la capacidad de comunicar pasión a los demás, la capacidad de seducir. Iván Cepeda no tiene ninguna de esas capacidades. Es un hombre, lo conozco poco, pero es un hombre que a mí me comunica seriedad, me comunica honestidad, pero es un hombre que no comunica, no exalta a nadie, ¿cierto? Y estamos en un momento en que la gente necesita, para moverse en alguna dirección, necesita que haya un empujón emocional. Ojo, ni siquiera son sentimientos, son emociones, circuitos cortos, ¿no es cierto? La gente está acostumbrada a una nueva realidad de pantallita pequeña donde escroleas todo el tiempo y te quedas en muy pocos momentos. Iván Cepeda no captura a nadie en ese ritmo de la atención. Entonces era una fatalidad esta candidatura, ¿no? Lo que tú dices, digamos, en ese sentido,
Y pues hay que decir que Ángel Becasino fue la persona, o sea, la persona que le ayudó a hacer toda la publicidad y a montar la campaña a Roy Barreras. Sí, yo estuve en la estrategia trabajando con Roy. Exacto, en la estrategia de comunicación o sí, cómo se llama eso. En fin, la pregunta te la hago. ¿Tú crees que ahí se equivocó Gustavo Petro? Y que en lugar de, o sea, que el candidato hubiera sido un mejor candidato Roy Barreras, pero Roy Barreras no sacó ni los 4 millones que dijo aquí y en muchas otras partes que iba a sacar. A Roy Barreras le fue mal en su percepción dentro de la izquierda. No sé qué le pasó a Roy Barreras, pero no le dio. A Roy le pasaron dos cosas. Primero, no tengo ninguna duda que era el mejor candidato, te podría decir sobreviviente, porque creo que en la derecha el mejor candidato con capacidad de gobierno era Germán Vargas, ¿no es cierto? De lo que había en el tablero. El mejor candidato de todo lo demás, lejos para ser presidente de la República y manejar una especie de continuidad de la necesidad de cambios que tiene Colombia, Roy Barreras, sin duda. Por lo que es él, por su preparación, por su capacidad de juego, por su capacidad de conciliar posiciones, etcétera, etcétera. Roy confió que Petro iba a recapacitar y que hasta el último momento iba a tomar otra decisión e iba a abrir un espacio para competir. No ocurrió. Petro tomó la decisión, tendrá sus razones, uno puede especular sobre razones. La capacidad de protagonismo de Roy, en fin, a Petro es una persona a la que le gusta el centro del escenario y todas las luces ahí. Entonces, creo que eso hizo que optara por alguien en quien sintió que no existía esa capacidad de que le robara protagonismo. Con lo cual creo que incluso se equivocó, porque me parece que Iván Cepeda no es un hombre que se dejaría manipular. Yo creo que no. Para nada. Yo siempre he pensado, lo que pasa es que toca llegar al poder, ¿no es verdad? Que es lo que tú dices. Pero uno siempre se tiene muy claro, conociendo el talante de Iván, que si llega al poder sería realmente una persona que sería capaz de escindirse y de separarse de Gustavo Petro. Y eso no me cabe la menor duda. El problema es como candidato, es lo que estás diciendo. El problema es como candidato, no es un candidato competitivo para ocupar un espacio en una pelea muy pareja entre izquierda y derecha. El país está muy polarizado. Pero yo te pregunto, y antes de irnos a la estrategia de la derecha, que también es muy sofisticada, o sea, los votos de la izquierda, ¿de quién son? De Petro. Son de Petro. O sea, que cualquier candidato tiene que estar, digamos, de alguna manera sometido a las pautas que plantee Gustavo Petro. Okay. ¿Sí o no? Ok, espera un segundo. Los votos, el gran volumen del voto de la izquierda es de Gustavo Petro. Luego hay un margen, que es la necesidad de crecer para ganar, que es la tarea del candidato. Es correcto. Ahí está el tema. Ahí era un tema donde, por ejemplo, Roy era un candidato competitivo. Cuando lo castigaron desde todos lados, comenzando por Petro, y luego toda esa jauría digital enorme que está detrás de la iniciativa de Petro, lo castigó y lo liquidó y lo reventó. Es decir, el primero que destripó fue ese combo, ¿no es cierto? Y bueno, lo destriparon a Roy, entonces Roy quedó en cero, en la posición en que quedó. Sigue siendo Roy, es un referente. Es inevitable que en la política del país miren a Roy, pero electoralmente no existe en este momento. Entonces eso pasó, eso marcó el territorio y eso dejó el tablero, digamos, la competencia, y en un enfrentamiento de dos personas, ya que había una tercera que pudo haber tenido otro desempeño, que era Paloma Valencia, pero que no lo tuvo y que cometió muchos errores en su campaña, ¿no es cierto?, que le pasaron factura. A ver, vamos a esa campaña, porque increíble, Centro Democrático pasó lo mismo hace 4 años, cuando tú estabas detrás de Rodolfo. El Centro Democrático tenía un candidato, pero lo ninguneó prácticamente
Rodolfo Hernández, sí. Y emerge esta figura de Rodolfo Hernández de un momento a otro, milagro de TikTok, digo yo también, muy activo en TikTok, y resulta que es la primera vez que un outsider de derecha sale por fuera del Centro Democrático. Y hoy se repite otra vez ese modelo, pero con una figura mucho más de derecha, diría yo. ¿Qué es lo que está pasando según tu mirada en el Centro Democrático? Porque parecería que hay un cambio de mando y que el Centro Democrático no está siendo capaz de interpretar desde hace 4 años también un sentir que existe en esa porción del electorado. El Centro Democrático es Uribe. Ha sido Uribe y hasta el día de hoy es Uribe, con una camiseta que dice Centro Democrático, pero es Uribe. Y Uribe ha cumplido su ciclo. Bueno, dicho en una frase publicitaria, Uribe ya fue. Ya. Y eso se sintió en la campaña de Congreso ahora, se siente en esta campaña, la gente no iba a los eventos donde estaba Uribe, y si iban, una parte grande de la gente le gritaba groserías o cosas así. Es decir, el respeto que tenía Uribe no está. Y la estructura del Centro Democrático no existe. Es decir, hay una apariencia de estructura, pero es muy caótico el Centro Democrático. Quizás por voluntad del mismo Uribe, que era para no perder su mando, se ocupó de no permitir que el Centro Democrático se estructurara y subieran otras figuras. Un poco el bloqueo que le hizo a Cabal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, dentro de esa situación, vos tenés, ¿qué es otro factor para ver en esta elección? Vos tenés un vacío que va quedando de la desaparición de escena de Álvaro Uribe. En ese vacío, el que emergió fue Abelardo. Y fíjate que la gente que ha conectado, el Tigre y esas cosas que te dicen, son un poco lo que te decían en el 2002, 2003, las furibistas, ¿no? Sí. Entonces es una evolución de eso, pero llenando un vacío que en ese costado del electorado ha dejado esta salida progresiva de escena de Álvaro Uribe. Pero y ahora sí, viendo el fenómeno de Abelardo de la Espriella, uno podría decir 2 cosas. Una que es, el nuevo nombre que coge la batuta, sí. Pero también podríamos decir que es como una degradación del uribismo, de Uribe, porque Uribe, pues, uno podía estar y puede estar muy desacuerdo con él. De hecho, pues yo lo estoy. Igual. Pero no hay que desconocer que él creó una narrativa, que él hizo unas cosas en este país, malas, buenas, a unos les parecerá malas, a otros buenas, pero cambió muchas cosas. Y tenía una narrativa e impuso un régimen, ¿sí? Y tenía una narrativa muy bien hecha, una política que llegó digamos, se implementó. Cuando uno lee lo que tiene Abelardo de la Espriella como plan de gobierno, es realmente, se sorprende uno, porque es en tres, mejor dicho, leídas, lo pasa uno, son 3 páginas nomás, y realmente es una cantidad de datos, pero no dice casi nada. Dice cosas obvias, ¿sí? Que pueden sonar altisonantes, pero no más. Estamos ante otra figura, ante otro fenómeno, una degradación de lo que era Uribe o una ampliación de lo que era Uribe, no sé. Estás ante un cambio de lenguajes. Desde hace mucho tiempo, y hay un ejemplo recurrente que fue el programa que planteó Germán Vargas en el 18, un programa completo, estuvieras de acuerdo con algunos puntos o no, era completo, tenía cierta profundidad, etcétera. Ok, no significó nada. Sí. Ya, acordate, famosa historia, 5 millones de firmas, 1 millón de votos. No existió Germán, por muchas razones, pero bueno, ahí tenés una. El programa es uno de esos clichés que hay, a los cuales todo el mundo se refiere, pero ¿qué es lo que propone?, dice la gente. Y lo que propone entra por acá, sale por acá. La gente está en ciertas gestualidades. No le importa lo que diga ni lo que es ningún candidato. Importa, sí, el tema que vos ponés en el vértice de la agenda.
Y ahí hay otro error de Iván Cepeda, que es no tenía más posibilidad, ya que carecía de recursos de lenguaje para jugar, que plantear una punta, un vértice de lo que él estaba proponiendo al país. Y no lo tuvo. Insistió en vértices, en semivértices, agotados, gastados, con muchos anticuerpos desarrollados, que son los de la Constituyente, los de la paz total, bla, bla, bla. Y del otro lado, no es que Abelardo tenga algo. Abelardo produce impresiones. Y Abelardo genera lo mismo que con el programa. Tenés un programa mínimo presentadito publicitariamente con una serie de números que dan la impresión, primera lectura superficial. Rápida. Esto está importante. Acá hay propuestas. En realidad no mirás qué hay, pero te deja la percepción de que hay propuestas. Realidad, percepción. Esto es lo que te deja. Y luego hay un apoyo en gestos que han funcionado. Fíjate vos, frente a la inseguridad, monta el gesto de apoyo a las fuerzas militares y lo demás, firmes por la patria, ¿no es cierto? Sí, nacionalismo sí. Y enaltecer la tarea, digamos, del aparato represivo del Estado. ¿No es Y cierto? monta a los reservistas, les da la posibilidad de hacer unas especies de convivir. Tal cual. Es decir, juega por todos lados y transmite la idea, este tiene la solución para la seguridad. Y ahí tenés un primer vértice que tiene Abelardo. Y luego, frente a malestares profundos que tiene la gente con temas como la burocracia. La burocracia, de ser una funcionalidad, pasó a ser un gran aparato para impedir, ¿no es cierto? Sobredimensionado, que genera mucha bronca en el ciudadano común. Entonces, si vos... Te digo porque Rodolfo también utilizó el argumento, ¿no es cierto? Si vos le planteas a la gente, hay que adelgazar la democracia, hay que liquidar el 70% de la burocracia. Lo que vos digas, la gente te respalda. Y la campaña de Abelardo está utilizando ese tipo de argumentos, así como los utilizó Milei en Argentina, etcétera, etcétera. Pero mira que en ese punto, cuando uno lee pues el programa de gobierno de Abelardo Lesprilla, que de todas formas hay que leerlo, él habla que si llega a ser presidente va a reducir digamos que va a reducir en pesos el déficit del Estado en 70 billones de pesos. Muy parecido a lo que hizo Milei. Y la pregunta que yo te hago, la situación en que está Argentina hoy, por cuenta de toda esa contracción que ha habido, esa decisión de reducir el tamaño del Estado, de quitar todos los proyectos que había subsidiados para la educación, para, eliminar ministerios, eliminar funciones del Estado. Exacto, financiación a las universidades públicas, en fin, todo esto que también lo propone Abelardo, ha causado una contracción en la economía argentina. En la economía y en la vida de la persona. O sea, la situación hoy de Milei no es la misma triunfante y gloriosa que tuvo cuando llegó. ¿Por qué no hacemos esa explicación, a ver, esa similitud? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó en Argentina? Ok. ¿Qué pasó? Misma propuesta que cae bien en la gente, reducir el déficit del Estado, bla, bla, bla. Medidas radicales para hacerlo que castigan a un trozo enorme de la población. En países donde el margen de pobreza e incluso el margen de pobreza extrema o miseria es alto. Entonces, cuando vos tomas esas medidas, que es la propuesta de este proyecto, vas a castigar a una enormidad de tu país. Es lo que ha pasado en Argentina. Y el resultado de los beneficios a cambio no están. Lo que está es una cesión de soberanía, es una cesión de grandes espacios. Y se fue la inversión. Y se va la inversión porque crece la inseguridad en el país. Si vos mirás lo que está pasando en Argentina ahora, es una historia donde el empresariado o un sector grande del empresariado, del sector financiero y demás, están viendo cómo cambian la cabeza para que el proyecto más o menos siga adelante. Porque el proyecto es funcional a una cantidad de intereses, ¿no es cierto? Pero la cabeza es irritativa o se desgasta, acaba siendo un fusible. El presidente es un fusible, Milei es un fusible de última, Donald Trump es un fusible, más poderoso y por eso más estable y con una capacidad de juego mucho mayor Donald Trump. Hay algo que la gente no mira en Trump, que es un tipo que durante 13 años estuvo al frente de un reality. Así. Aprendió a mantener capturada la atención de la gente. ¿Sí? Y eso es lo mismo que hace en la presidencia.
Por eso hace guerras, por eso pone aranceles, por eso matonea todo el tiempo. Y se mantiene en la vanguardia de la atención del país. Esa es una fórmula. Pero el resultado de esas fórmulas, en términos de la mayoría del país, es negativo. Es lo que está pasando en Argentina, es lo que va a pasar si las medidas que se están anunciando se aplican drásticamente en un gobierno de Abelardo. Es decir, uno puede proyectar un montón de cosas que van a tener un desarrollo predecible, ¿no? Ahora, y si vamos para el otro lado, que yo creo que también hay tremendos desafíos, ¿no es verdad? Si gana Iván Cepeda. Porque una de las cosas que mucha gente pregunta, bueno, ¿y con quién va a gobernar Iván Cepeda? Bueno, tampoco sabemos muy bien con quién va a gobernar el señor Abelardo de la Espriella, porque entre otras no hay debates y no ha habido esa oportunidad para poder como establecer ese tipo de horizontes, ¿no es verdad?, de conocimientos y de información, que es lo mínimo que se le pide a un candidato. ¿Qué se puede decir de ese otro lado que es más cerrado, que no va a debates? Sí. Bueno, si uno mira ejemplos, puede decir que Abelardo se va a comportar probablemente un poco como se comporta Milei, que sigue siendo una estrella saltarina, que va mostrándose en escenarios, que viaja, etcétera, etcétera, y que está al frente del discurso, pero que tiene una serie de ministros que están cumpliendo las tareas. En su patria milagro, que se llama. Exactamente. Entonces vos tenés ahí hay una cantidad de gente a la que puede recurrir Abelardo, desde gente que viene del uribismo hasta gente que viene de los gremios, en fin. Hay mucha gente a la que puede recurrir. En el costado de Iván Cepeda yo veo un problema. Ha sido una campaña constantemente muy cerrada en una mirada ideológica dura sobre la realidad. Es decir, es dogmática la campaña de él. Eso le ha impedido crecer, por ejemplo, pero eso también hace que uno vea que el círculo de gobierno con el que cuenta hoy por hoy Iván Cepeda es un círculo que viene de un costado que tiene una mirada teórica consistente, pero que no tiene oficio de aterrizar esa mirada teórica. Entonces, yo podría pensar que va a ser un gobierno serio, pero no sé si va a ser un gobierno eficiente para el país. Me inclinaría a pensar que va a haber problemas. Sí, y tú conoces las personas que están cerca a Iván, que son pues los que más o menos entendemos quiénes son, como por ejemplo Alberto Cienfuegos, y otros personajes, pues el propio Gabriel Becerra, que es el compromisario para los debates, que repito, no creo que vaya a haber, no solamente por parte de que no quiera la campaña de Iván Cepeda, sino que tampoco quiere la campaña de Abelardo. Ese grupo de esos asesores, ¿esos son los asesores que tú crees que son los que están en este momento formando parte de satélite de hombres muy cercanos a él, hombres y mujeres cercanas a él? Querida María Jimena, te voy a decir, es tan blindada la campaña de Iván Cepeda que no tengo ni la menor idea. ¿De verdad? De verdad. Así es decir, observo lo que rodea el sector que hay ahí y el comportamiento de ese sector. Me hace pensar que va a tener que ver con ese sector el gabinete con el que va a gobernar Iván. Pero de ahí en adelante no, es decir, es difícil permear en dónde van a estar las decisiones de ese gobierno. Por otra parte, hay una cosa que se percibe que no es muy fluida la relación o la continuidad entre el actual gobierno Petro y su proyecto de continuidad, ¿no? Entonces, tampoco veo que venga de por ahí el desarrollo de gabinete, ¿no? No sé. Esa decisión o sea, esa no fluidez que hay, realmente no hay fluidez. Sí. Y una de las evidencias de eso es pues este rifirrafe que en buena hora Iván Cepeda pues ha salido a aclarar. Después de que Gustavo Petro, el propio día de la derrota, el domingo pasado, salió
a decir que el presidente Gustavo Petro salió a decir que había habido fraude y mostró unas cifras de cerca de más de 800.000 cédulas nuevas que se habían aparecido misteriosamente en el censo electoral. Él salió al otro día, un poco tarde, pero salió, ¿no es verdad?, a decir no hay evidencias de fraude. Sí. ¿Pero qué pasó? De nuevo volvió a entrar el presidente y ofreció más información sobre el fraude y volvió a decir hay fraude. Y eso se le convirtió a un problema realmente a la campaña de Iván Cepeda, que en eso se ha ido deslindando de Gustavo Petro. Pero ¿hasta dónde eso convierte en un acto, sí, casi que impensable, al propio Abelardo de la Espriella como el defensor y el portador, digamos, de la virginidad de la Constitución del 91 y del orden constitucional? Bueno, yo quiero agregar dos cosas a esto que estás diciendo. Un elemento que sorprendió todo el tiempo en esta campaña fue ver a Iván Cepeda en plaza pública o delante de cámaras leyendo cada palabra que dice. Cuando no leyó, por ejemplo, ocurrió un problemín, que fue en una declaración que hizo, que fue el 7 de agosto se termina la corrupción. Dejó un montón de astillas ahí molestas. Entonces, una lectura que uno hace es Iván Cepeda realmente se está cuidando de no decir algo que pueda utilizarse en su contra, como dicen en las películas aquellas. En segundo lugar, cuando sale al día siguiente Iván Cepeda y dice no hay indicios, él aclara algo, que es yo soy una persona seria y no tengo indicios para decir tal cosa. De alguna forma lo dijo tal cual. Entonces contrasta nuevamente con el presidente. Creo que hay unos ruidos muy grandes entre ellos dos. Pienso que cuando Gustavo Petro evaluó que el candidato que le convenía era Iván Cepeda, se equivocó. Entre los muchos errores que comete Gustavo Petro con alguna frecuencia, ese fue uno grande. Pero te pregunto como estratega, ¿y no será que es la hora de que Iván Cepeda se deslinde de los delirios del presidente, sin necesidad de que se deslinde del proyecto del presidente, que es distinto? Pero de los delirios de un presidente que insiste en cosas que ya hasta la misión electoral ha dicho que son falsas. Creo que es hora y que ya están pasando los minutos rabiosamente y necesita hacer ese replanteo Iván Cepeda. Más cuando, pese a que él dice, parece un poquito el conflicto de Oviedo y Paloma, que uno decía o ella decía una cosa y el otro salía a contradecirla. Cuando Iván Cepeda sale y reconoce, no tenemos indicios para decir eso, Petro vuelve a trinar que tengo los argumentos y que tengo las todas pruebas, las pruebas, dice. Entonces tenemos dos conductas que en realidad se están oponiendo. El otro día me pasó una cosa, yo le paro bola a muchas cosas que pasan en este campo político en el mundo. En Senegal en este momento está pasando una cosa muy especial, que es oposición y gobierno son del mismo partido. ¿Ves? Y además son dos personajes amigos, el primer ministro y el presidente, donde se han deslindado y uno de los dos pasó a ser el opositor del otro. Bueno, acá parecería como un juego donde quien es el jefe político vigente está en guerra o está en conflicto con el que supuestamente va a ser su sucesor y pertenece al mismo proyecto ideológico, político, etcétera, etcétera. Es una situación que es difícil de digerir para la gente y que a su vez le mete mucho ruido a esto, confunde y la gente cuando está en un ambiente donde la están confundiendo trata de ir a donde vea claridad. Y a veces la claridad, es un problemita, puede llegar a serlo, pero el que señala una claridad mayor en este momento, sin profundidad, pero con señales claras, es Abelardo. Mientras que este lado está generando confusión, la gente no termina de entender qué es este proyecto. ¿Tú cómo explicas que Abelardo esté donde está hoy, a pesar de su trayectoria, a pesar de todos los escándalos en los que se le ha visto vinculado, a pesar de su proveniencia? O sea, él viene de un sector que se ha enriquecido y eso él no lo niega por haber defendido
a la élite de la los mafia peores. en Colombia. Sí. Exactamente. O sea, pero además es un misógino. Además, ha sido una persona que ha cambiado de posiciones, pues más fácil que lo que uno cambie de una camiseta. Y realmente es también un acertijo, porque hace 10 años estaba de acuerdo con el acuerdo de paz. Hoy niega el acuerdo de paz y dice que Santos es un traidor, como Álvaro Uribe siempre lo ha Antes dicho. era ateo, ahora es cristiano. Antes etcétera, era etcétera. ateo, ahora es cristiano. Antes estaba de acuerdo con la adopción de parejas gay y hoy representa a la familia tradicional. O sea, ¿quién es Abelardo de la Espriella? ¿Acaso importa? Bueno, ¿quién es? Es un hombre que se va acomodando, que va siguiendo la jugada, ¿no es cierto? Y se va transformando. Podría ser una especie de transformer en esa medida, ¿no es cierto? Sí. Pero por el otro lado, la otra mirada que hay que poner en todo esto es la mirada en la gente. Porque uno mira mucho obsesivamente a los candidatos, pero ¿qué le pasa a la gente? Sí. Y en la gente... Él es aspiracional. Es aspiracional, sí. Y es alguien a quien cuando pasan ciertas cosas, la gente lo ama más, se vuelve más fanático. Es lo mismo, fíjate que Trump dijo en la campaña del 16 una grosería tremenda cuando dijo: yo a las mujeres les mando la mano. Sí. Jugó nadie, es decir, los medios se alborotaron, los demócratas dijeron qué escándalo. Cuando Milei dice yo estoy entre las sábanas de las mujeres, ¿no es cierto? Así, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y en el caso de Abelardo, cuando dice hacerle zoom, ¿viste? Y demás historietas, está en lo mismo. A mi pene, a ver, para que lo vean y y es lo mismo, sí. Es lo mismo. Es un libreto. Es claro, porque están funcionando cosas. El animalito, la identificación con el animalito. Sí, acá, no es verdad. Milei era el león, es el tigre, ¿no es cierto? Hay otro elemento ahí en ese juego, que es la torpeza de la otra campaña. Por eso yo dije la imagen esa del burro amarrado, de la torpeza, ¿no? De una campaña que parece aficionada frente a una campaña que es profesional. ¿Ok? En este lado agarran y le salen a discutir: no, aquí somos el jaguar. No pasa nada con el jaguar. El tigre es Disney. Y la gente vive con la imagen de Disney. La gente no está con la ecología. Cuando digo la gente, me refiero a la mayoría, ¿okay? La que está votando por ahí. O la mayoría de la indecisión y de un sector. Entonces, hay cosas que se deben ver en el impacto que tienen. Hay cosas que se deben observar. Por ejemplo, en este momento hay algún elemento en juego que es terrible, que es la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial. Dígamelo a mí, que me he sido ya víctima también de todo eso. Sí. Pero es un elemento que te hace víctima a vos, hace víctima a quien quiera, desde un niño de colegio al que lo pueden acosar sexualmente por un video infame, hasta un juego político de la campaña electoral. Y fíjate vos... Esa pieza, ¿no? Esa pieza que demolió a Paloma. No sé si la tenemos por ahí. Hay una pieza que dice que es una pieza donde aparece en una reunión, van llegando los de siempre, ¿no? Y entonces aparece Álvaro Uribe, aparece Paloma Valencia, aparece Juan Manuel Santos. Creo que no, Enrique no, Germán Vargas no aparecía, creo que no sé. Pero aparecen todos estos políticos que él considera que nunca deben llegar a su grupo, digámoslo así. Y esa fue una pieza realmente demoledora, ¿no es verdad? Y eso fue inteligencia artificial. Claro, y hay esa y hay varias más que la gente, la mayoría... Y aparecen para confabularse contra Abelardo de la Espriella. Bien, pero esperamos un segundo. La mayoría de la gente no diferencia lo que es inteligencia artificial de lo que no es inteligencia artificial. Entonces eso genera bueno, en el estado que estamos la verdad no existe, ¿sí? La verdad está en duda desde que eso que tenés vos en la botella es agua o no lo es. Todo está en duda. Es soda. Eso. Bueno, tiene burbujas. Sí. Bueno, y luego está el otro factor, que es
Ok, se muere la verdad, se muere la confianza. Sí. Y este invento de la política, sí, es como decía Bobbio, ¿viste? La articulación de cada uno de nosotros con la comunidad, con los demás, claro, y bla, bla, bla. Pero al interior de eso lo que permite esa articulación es la credibilidad, claro, de la cual deriva la confianza. Yo creo en vos, creo que sos sincero y demás, entonces confío en vos. Si se pierde la confianza frente a los otros o frente a qué es lo que me están contando, el problema de la inteligencia artificial, se desarticula todo este circo que hemos armado y en el cual, mal que mal, seguimos creyendo. La democracia, etcétera, etcétera. En ese estado. El candidato de hace 4 años, Rodolfo Hernández, creció y se volvió importante en 5 minutos por el manejo que tuvo digital, sobre todo en TikTok. Abelardo de la Espriella hizo lo mismo, pero en todas las redes, no solo en TikTok. ¿Qué puedes tú decir de lo que está pasando a nivel de las campañas y de el manejo de las redes? Porque yo sí creo que la campaña de Abelardo ha sido, en ese sentido, una campaña que ha utilizado mucho más sofisticadamente todo el tema de las redes que lo que hizo Abelardo, que lo hizo en su momento en la campaña de Rodolfo. Claro, hay una evolución, es decir, el mundo digital está evolucionando muy fuerte. Si mirás acá, la primera sorpresa digital fue la campaña de Mocus en 2010, acordate. De ahí hubo saltos cuánticos, podríamos decir, ¿viste? Sí. Para llegar a Rodolfo. Pero no es solo la comunicación digital, es, insisto, la gente no la ve. Claro, es el candidato, es el tono, el modo del candidato, es la vehemencia. Rodolfo se sentía de verdad, era un viejo que estaba chinchudo, atravesado de cables, ¿viste? Enojado con el mundo, y era sincero, se percibía una sinceridad ahí. En el caso de Abelardo funciona más una capacidad de espectáculo, una capacidad de show. ¿Okay? Él es un showman. Es un showman, Abelardo. Se parece más a Trump en ese sentido. Se parece más a Trump, ¿ves? Se parece también a Milei. Milei, los grandes espectáculos rockeros, disfrazados rockeros. Sí, afortunadamente no sacó acá... no hubo ese lado, ¿no es cierto? La parte de la motosierra. De la motosierra, porque es aquí ya... Sí, acá tenía unas connotaciones demasiado duras. Sí. Pero digamos que hay esa cantidad de elementos. Y en lo digital van replanteándose cosas. Hay ciertas cosas que permanecen. Pues, supongamos, Facebook sigue siendo una red social más quedada, menos pique tiene, menos capacidad viral, pero al mismo tiempo produce más comunidad, ¿no es cierto? Hay otras que son más virales. X sigue siendo absolutamente bullying, ¿no es cierto? En fin, hay un montón de características que las campañas, si las saben manejar más o menos y las van integrando, las convierten en una artillería muy pesada. Como te dije, la campaña de Abelardo tiene más profesionalismo que la campaña, en términos de comunicación política electoral estoy hablando, tiene más profesionalismo, mucho, que la campaña de Iván. Yo nunca te lo he preguntado, pero evidentemente para la segunda vuelta, hace 4 años, Rodolfo Hernández estaba muy bien posicionado, pero le dio a uno la impresión, pues es que casi le gana, sin ni siquiera hacer campaña. Sí. Porque como que a última hora él se arrepintió. A mí siempre me da la impresión de que Rodolfo Hernández se arrepintió y nunca creyó que iba a ganar. ¿Y Rodolfo, sí o no? Rodolfo, en fin, cada uno tiene sus problemas personales, digamos, ¿no? Rodolfo fue uno hasta antes de un viaje a Miami. Eso. En el viaje a Miami a Rodolfo lo rodeó muy fuerte el uribismo de la Florida, allá en Miami. Y Rodolfo vino un poco nervioso, por decirlo en sencillo, ¿no es cierto? Se sumaron algunos episodios, le golpeó fuerte aquel correr un poco el nivel de lo ético en la campaña de Petro, que lo bombardearon con el tema de la hija y la hija secuestrada y la hija, en fin. Por el otro lado, le golpeó muy fuerte también un papelito que dejaron debajo de la puerta del hijo mayor de él, con un mapita del recorrido que hacía para dejar a la hijita o al hijito, yo no me acuerdo quién era, en el colegio, y lo interpretaron como una amenaza. Entonces, eso lo llevó a una especie de acobardarse. Y
la primera semana, después del 29 de mayo que fue la primera vuelta, la primera semana muy parecido a una encuesta que salió ayer o antes de ayer, 6 puntos arriba estaba Rodolfo. Porque la sorpresa era Rodolfo. Y el impulso emocional, que es muy importante acá, lo tenía Rodolfo. Luego eso cambió y bueno, pese a prácticamente una campaña que no existió en la segunda vuelta, la de Rodolfo, no hubo campaña, llegó y perdió solamente por 700.000 votos en 22 millones o algo así. Sí. En este momento, por eso uno viene diciendo cuando te preguntan, como vos me andas preguntando, que la diferencia va a ser menor a la que hubo aquella vez. Empiezo a sospechar que no, que la diferencia puede llegar a ser mayor. Mayor. Sí. No 700.000. No 700.000, mayor. ¿Por qué sientes que la... Volvemos al burro amarrado, porque porque no hay reacción de este lado y la otra campaña sigue fogoneando su impulso emocional, ¿no? ¿Y por qué piensas que los dos candidatos han decidido no hacer debates? En la primera vuelta, Iván Cepeda, al margen de las otras razones que pudiera tener, sí, y la molestia que probablemente le producía la idea de que lo atacaran con navaja, digamos, ¿no es cierto? También había una posición que es un poco clásica. Sí. Cuando vos estás muy arriba en las mediciones que hay de intención de voto, evitás ponerte en un escenario donde te puedan hacer daño. Uh-huh. En esos escenarios de los debates, en estos casos, gana siempre el que está más chiquito. Incluso se puede crecer uno que está de cuarto o cosas así. Sí. Ya. Pero el que va de primera solo tiene para perder. Eso pasó ahí. Cuando entramos a la segunda vuelta, creo que acá la evasión al tema del debate, primero pasa que el que está señalado como el que evitó el debate es Iván Cepeda. Entonces, Abelardo tiene una carta para decir es el otro, y la gente ha captado que el otro no quería debatir. Y ahora cuando el otro sale y quiere debatir, pero se habla de que hay reglas, Abelardo dice, no, reglas no, ¿viste? Si debatimos, que sea con la navaja, ¿viste? ¿No es cierto? Entonces, veo muy complicado y veo que es muy necesario para el país escuchar en vivo y en directo y en confrontación a quiénes son las dos opciones que tienen para que gobiernen el país. Bueno, no va a pasar, creo. No va a pasar. Creo que no. No va a pasar. Bueno, tampoco Rodolfo Hernández fue a muchos debates, ¿no? No. En la segunda vuelta, Rodolfo tenía dentro de todos estos problemas psicológicos, si querés, de la segunda vuelta, la convicción, de que con la retórica y la capacidad de discurso que tenía y tiene Gustavo Petro, lo iba a hacer quedar como un imbécil. Uh-huh. Yo le decía a Rodolfo, como la simpatía del país está con vos en este momento. Fíjate que pero tenía razón. Claro, era total, ¿eh? Sin embargo, fíjate, ya lo he contado en otros momentos, que es, si Rodolfo mientras Gustavo hablaba, lo miraba socarronamente riéndose, Rodolfo, y cuando el otro terminaba de hablar y a él le tocaba, Rodolfo decía, es lo único que sabe hacer, hablar, hablar, hablar. Nunca manejó ni siquiera una tienda de barrio. Pero hay que decir cambiaba la capacidad de ese ring, que en el fondo un debate es una especie de ring de sí, boxeo. Es un ring, pero ya para terminar cerrando, evidentemente Gustavo Petro es un gran candidato. Es un gran candidato. ¿No es verdad? Sí. Es un gran orador, sí. Incluso es un hombre que tiene una potencia de pensamiento sobre lo que está pasando en el mundo, que es muy meritoria, y tiene falencias en otro nivel, en el nivel chiquito, local. Tal vez es un hombre para una mirada más planeta y menos local. Sí, ¿no? Él está preocupado es por el planeta y no por la... Lo cual es bueno, ¿eh? O sea, esa parte es buena, pero bueno. Bueno, te agradezco mucho por esta aproximación a lo que puede ser el escenario en el que vamos a votar una cantidad de colombianos y esperamos que la gente siga votando. Imposible votar más, pero parece que hay 5 millones de votos ahí, ¿no es verdad? Que se van a arañar. Que pueden manifestarse. ¿No es verdad? Sí.
como están las cosas, pues ustedes son los que tienen que decidir, y yo creo que estos programas pues sirven para eso, para darle a ustedes el criterio, la información también para de expertos como aquí Ángel Becasino, para que ustedes puedan votar con conocimiento de lo que realmente sucede dentro de una campaña, ¿no? Y cómo se analizan las campañas desde el punto de vista de la gente. Sí. No desde el punto de vista del candidato. Eso lo aprendí. Gracias por invitarme a compartir esta reflexión. Bueno, gracias, Ángel. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.